Buenas noches. A escasas horas de que comience la huelga feminista del 8 de marzo, vamos a preguntarnos en el foco si las mujeres hoy en día siguen soportando y sufriendo situaciones de acoso y discriminación. Para ello hemos hecho una prueba. Una colaboradora de este programa ha salido sola de noche en una ciudad de Canarias y ha vivido situaciones muy comprometidas. Se lo enseñaremos en unos minutos. Además, en el plano político tenemos que hablar de ese adelanto y carrera electoral. Vamos a preguntarnos por las estrategias que están utilizando los diferentes partidos políticos para captar votos. ¿Son acertadas o no? Y precisamente sobre intención de voto hablaremos con uno de los mejores sociólogos y expertos en encuestas de Canarias para conocer si las previsiones de los sondeos son acertados o podría haber sorpresa. Además, vamos a salir a la calle con una pareja de miluristas para cumplir una misión casi imposible, ya verán, que es encontrar un piso en alquiler a un precio asequible. Todo eso y mucho más aquí en El Foco en unos minutos. Buenas noches. Mañana es 8 de marzo, Día de la Mujer. Después de un año de las manifestaciones históricas, nos preguntamos qué ha cambiado. En muchas circunstancias, nada, sobre todo en situaciones de discriminación y acoso. Hemos querido hacer precisamente la prueba. Una colaboradora de este programa ha salido sola una noche en una ciudad canaria y esto es lo que ha vivido. ¿Qué haces con tu vida? ¿Por qué quieres saber a qué me dedico? Bueno, es una pregunta. No te voy a decir dónde trabajo. Pero no voy a ir a acosarte. Tranquila que no vas a sufrir ningún daño. La peor cara de la desigualdad es la violencia machista, tanto física como psicológica. Esta noche les mostramos el duro testimonio de una mujer que ha sufrido malos tratos. Escucharemos el relato de cómo es vivir cada día con miedo. Me hago muchas preguntas. Pienso que la policía cuando llegue ya va a ser tarde y que él consiga lo que se propone, que ya yo esté muerta. Y termina una legislatura convulsa y bronca y todo indica que la campaña electoral continuará en esta misma línea. Analizamos hoy las distintas estrategias que ya muestran los partidos para captar el voto. Esto en una noche con muchos más temas sobre la mesa. Arrancamos. Y arrancamos este foco presentando a los invitados de esta noche. Paco Pomares, periodista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marina. Marta Cantero, periodista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Carla Vallejo, magistrada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marina. José Francisco Suárez, portavoz de la Asociación Hombres por la Igualdad, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos también con nosotros a María José Guerra, ella es catedrática de Ética de la Universidad de La Laguna. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Esther Martín del sindicato Comisiones Obreras. Buenas noches. Y estamos en la víspera del Día Internacional de la Mujer. Se cumple un año de las manifestaciones históricas, se cumple un año de la primera huelga feminista. Se han vuelto a convocar movilizaciones y es que no sobran las razones. Can't be good for my sanity, can't be good for my lungs, chain smoking your love. Se cumple un año desde la primera huelga feminista en la historia de España y de las movilizaciones más numerosas que se recuerdan. Pero ¿qué ha cambiado? ¿En qué hemos mejorado? Desde entonces, 49 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Aunque se habla más de feminismo, también ha crecido el rechazo a este movimiento. Analizamos la situación actual de las mujeres en nuestro país. Nos van colando mensajes muy peligrosos y muy reaccionarios. Trabajamos en sectores muy feminizados donde los salarios son más bajos. Tenemos razones para estar preocupadas por lo que pueda pasar en las próximas elecciones. En la comunicación, en las redacciones, en las bases, pues sí estamos de forma paritaria, pero no en los puestos de jefatura. Miles de personas salieron a la calle el 8 de marzo de 2018 para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Fue una movilización histórica. ...36.000 mujeres han denunciado sufrir violencia de género en Canarias en los últimos 10 años, una de cada 30. Ahora mismo hay más de 3.500 casos activos. 40 y pico mil denuncias en un solo trimestre, 2.100 en Canarias. Que las denuncias no son solo denuncias de mujeres, que no son ni mucho menos la mayoría, son por atestados policiales,
Quiero decir, donde no va una mujer con una historia que te puedes creer o no y que está sometida a tan injusta sospecha ahora. La brecha salarial, que es solo una de las muchas brechas que dentro de la desigualdad de género existen, responde a factores, a un fenómeno multifactorial o multicausal. La corresponsabilidad tiene que ser exigible no solo a los hombres, sino también al Estado. Lo que pedimos es un cambio de perspectiva. Queremos que se ponga la vida en el centro y a partir de ahí desarrollar las políticas económicas, las políticas públicas. Reconocer que las mujeres estamos siendo las que nos ocupamos principalmente del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados. Un grupo de compañeras pues empezamos a hablar de la posibilidad de crear una asociación porque entendíamos que el periodismo necesitaba también una perspectiva de género, que necesitábamos dar un paso más. Teníamos que formarnos, porque en realidad todas y todos somos machistas. En 2018, España bajó 5 puestos en el Informe Mundial sobre Igualdad de Género. Preguntamos a algunos canarios si creen que han cambiado las cosas durante este año. Se ha intentado mejorarlo, pero ha causado un efecto, para mi punto de vista, negativo. Por mucho que salgáis a la calle, poco hacéis. Las mujeres tienen y deben seguir adelante y nosotros acompañarlas. Creo que por desgracia no han cambiado mucho. Noto que hay cierta concienciación. Estamos en camino, la gente se está dando cuenta de que el feminismo es muy necesario. Este año las mujeres estamos convocadas a nuevas manifestaciones. Se prevé que la asistencia sea otra vez masiva. ¿Pero para cuándo la igualdad real? Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy Y a poco menos de 2 meses para que comiencen las elecciones, los partidos empiezan a enarbolar la bandera feminista. Y por aquí vamos a tirar el debate. Se está politizando el 8 de marzo. Tienen 20 segundos para contestar, pero les dejo un dato. Son las mujeres el 60% del voto indeciso. Paco Pomares, ¿se está politizando el 8 de marzo? Hombre, el 8 de marzo es un movimiento que aspira a transformar la sociedad y por lo tanto es un movimiento político. No sería sorprendente que se politizara. Lo que pasa es que estamos muy cerca de las elecciones generales y de las elecciones regionales y eso hace que los partidos se vuelquen en el movimiento feminista para intentar influir, para intentar obtener rentabilidad política. Pero yo no creo que sea algo censurable que el movimiento esté politizado, al contrario. Marta. Bueno, se está intentando politizar, pero es un movimiento social, entiendo yo, con una potencia que trasciende a los partidos políticos, lo que sí va a entrar en campaña sin duda, porque razones que a nadie se nos escapa, pues ha habido toda una contestación y una reacción a la potencia de este movimiento que efectivamente va a hacer que tenga una incidencia en la política. Carla, ¿se está politizando? Efectivamente, el movimiento del 8 de marzo, el movimiento feminista es un movimiento político entendido en el sentido auténtico y noble de la palabra, de un movimiento que lo que pretende es modificar la sociedad para mejorarla. Puede haber intentos, y de hecho los hay, de ascribir este movimiento a una determinada doctrina ideológica, a un determinado partido político, pero es evidente que el feminismo trasciende de esos intentos y está por encima. Tiempo, Carla. José Francisco, ¿se sí. está politizando? Como bien comenta la compañera, está siendo utilizado por todos los partidos que están ahora mismo en campaña electoral, pero yo creo que debe trascender a todos estos mensajes que son utilizados por los partidos y seguir avanzando en una consecución que yo creo que es inevitable ahora mismo. María José. Desconcierto absoluto de los partidos políticos ante la pujanza del movimiento feminista, intentos de recolocación, la mayoría de ellos bastante frustrados, y la paradoja de que el movimiento feminista nunca ha sido más fuerte en un contexto creciente de hostilidad. Esther. Todo en la vida es política. Lo preocupante son aquellos partidos políticos que están utilizando de forma negativa el movimiento feminista. Considero que hombres y mujeres feministas que luchamos por la igualdad continuaremos reivindicando y exigiendo que exista igualdad, que exista paridad y que se acabe con la violencia de cualquier tipo contra las mujeres simplemente por el género que tenemos. ¿Alguno de los que está aquí considera que el 8 de marzo ha traído algún cambio real? ¿Paco? Yo creo que ha traído una toma de conciencia intensa y muy importante, ¿no?
en los últimos años, no solamente como consecuencia de estas movilizaciones, sino como antesala de estas movilizaciones, se ha producido una toma de conciencia muy potente sobre lo que es o debiera ser el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Y este es un debate que no es un debate de izquierdas, de derechas, no es un debate de liberales o de conservadores, es un debate sobre hombres y mujeres, sobre el papel que los hombres y las mujeres tienen que tener en la sociedad, ¿no? Y ese debate estalla en la sociedad para no irse, y seguramente no se irá hasta que se produzcan los cambios que en este momento ya se anuncian. Yo creo que no solo una toma de conciencia, sino hay todo un descubrimiento de que la unión, eso de que la unión hace la fuerza y de que las mujeres de todas generaciones, de todas ideologías, tenemos claro que hay un objetivo común que está por encima de nuestros posicionamientos partidistas o de nuestros intereses. Descubrir eso y dar el paso de moverte activamente en defensa de eso, yo creo que es muy significativo. ¿De acuerdo, María José? ¿Carla? Y también es una demostración de fuerza, es un aviso ante determinados discursos o cuestionamientos que existen ahora de una serie de derechos adquiridos que nos ha costado muchísimos años adquirir. El movimiento del 8 de marzo, el movimiento feminista, se ha puesto en la calle y en las instituciones y en el discurso público y en las conversaciones cotidianas de todos y todas, afirmando que no vamos a permitir que nos quiten lo que hemos conseguido. Es cierto, el feminismo también ha creado otra orden, que es el antifeminismo. Lo veíamos hace poco en los medios de comunicación con la guagua de Hazte Oír. ¿Qué opinan? Sí, bueno, yo también quiero decir que un objetivo conseguido. La agenda feminista está en la agenda política y ese es un gran éxito para el movimiento. Esa es la paradoja, ese contexto hostil que no solo es nacional, sino que es global, es europeo y que se suma no solo, diríamos, una beta misógina, sino también xenófoba, misógina y una reactivación de las derechas más extremas. Sí, también añadir que no es solo el movimiento feminista, es un movimiento de mujeres, es un movimiento social y como tal nos interpela a nosotros los hombres a sumarnos, como ha salido en el reportaje anterior, a la esfera de los cuidados, por ejemplo, y a poder gestionar los conflictos de otra manera alejados de los usos de la violencia. Este 8 de marzo no tiene que ser solo un 8 de marzo para reivindicar el acabar con las desigualdades. Tenemos que salir a la calle también para no permitir que esas fuerzas políticas que nos quieren llevar a épocas pasadas, que quieren coartarnos las libertades, puedan seguir avanzando y por eso es fundamental que la sociedad, hombres y mujeres, salgamos mañana una vez más, un 8 de marzo más a la calle a reivindicar que tenemos que avanzar como sociedad. No sé si opinan que ciertos partidos populistas podrían mermar derechos conseguidos. Paco. Pero yo sinceramente creo que lo que está ocurriendo es que hay una reacción social como consecuencia del empoderamiento de la mujer y es una reacción social de los sectores más atávicos de la sociedad española, que además no es que sean exclusivamente antimujeres, es que son antiinmigrantes, son antiprogreso, son antifuturo, son grupos sociales, grupos políticos que se han organizado de una manera extrema como consecuencia pues probablemente de la radicalización que se ha producido en otros extremos y que han perdido los complejos que han tenido durante todo el principio de la democracia y salen a la calle a defender ideas pretéritas. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí tenemos que colocar este tema en dos niveles. ¿Eso va a frenar el movimiento feminista? ¿Va a frenar las reivindicaciones de las mujeres en este momento? No, no lo va a hacer. Y tampoco va a producir un retroceso importante en lo que es el desarrollo de la conciencia de la mujer. Pero sí es preocupante la radicalización de ciertos partidos políticos que nos pueden gobernar, que pueden gobernar el país y que se olvidan de la violencia de género y empiezan a denominarla violencia doméstica, que quieren traer debates a la sociedad que estaban superados, como el derecho del aborto, el derecho a un aborto libre y sobre todo seguro. Es muy preocupante la radicalización de ciertos partidos políticos en el que al final ven a las mujeres máquinas de hacer obrero. Y son cuestiones que tenemos que debatir y que tenemos que sacar a la sociedad y que tenemos que ser capaces entre todos y todos tumbar estos discursos que flaco favor nos hacen. Fíjense, porque la mujer no solo tiene que luchar contra la desigualdad, en muchas ocasiones también tiene que luchar contra el acoso. En el siguiente reportaje que van a ver hemos comprobado cómo las mujeres sienten miedo y también sienten inseguridad cuando van por las calles. El 97% de las mujeres españolas que salen de noche han sufrido agresiones machistas. El 78% de las mujeres aseguran que es en el ocio nocturno donde más se vive la violencia sexual. Son los datos de la Fundación Salud y Comunidad que se han presentado hace apenas unos días a nivel nacional.
Hoy conocemos casos reales de canarias que han sufrido acoso en espacios públicos. Fui una noche de fiesta y fuimos a una discoteca. De un chico, pues estaba lejos de mí, pero no paraba de mirarme toda la noche de una manera muy agresiva, no parpadeaba, y en mitad de la noche pues fui al baño y él me siguió. Se metió en el baño individual conmigo, yo diciéndole que se fuera, que me dejara, trancó la puerta dentro del baño e intentó violarme. Le gritaba que me dejara, que me soltara y no lo hacía. Pude salir de ahí, abrí la puerta, me di la vuelta y salí corriendo. No recuerdo ningún recuerdo de mi vida donde lo haya pasado tan mal y me haya visto tan en peligro como esa noche. Estamos nosotras dos en un banco, tranquilita, y pasas y dices, cuidado con la manada, ¿por qué? 5 chicos caminando enfrente, o sea, pasan por la acera y uno de ellos nos dice, cuidado con la manada. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices cuidado con la manada? ¿Por qué lo dices? Me levanté y le empecé a decir al chico, ¿cómo? ¿Qué has dicho? ¿Sabes qué peor que tu comentario? Que ninguno de tus amigos vea a 2 tías solas y dice, cuidado con la manada, usted le diría, tío, no digas eso. Estaría genial, se lo agradezco yo, ella y cualquier tía violada o asesinada. Saco el móvil y lo que hago es sacarle fotos o grabar para poder tener pues una prueba por si hiciera algo más o le hiciera algo a otra chica. Solo quiero que no lo hagas más nunca bromees con eso. Fui a entrenar, como siempre, a la montaña. En un tramo del sendero, pues me encuentro con 3 motoristas que estaban haciendo motocross. Empezaron a intimidarme, empezaron a seguirme. Me decían que si no tenía frío, que si quería que le diera calor. Yo me imaginé lo peor. La verdad, que me iban realmente a acorralar, llegar a tocarme, como decía. Lo que se me ocurrió fue meterme entre árboles e intentar llegar a una carretera lo antes posible. Miedo e inseguridad en la calle es lo que viven muchas mujeres. Miriam tomó una decisión. Ningún hombre volvería a hacer que se sintiera vulnerable. Después de aquella experiencia, se apuntó a defensa personal. Directamente tengo un control solamente con un gesto tan sencillo como este. Lo que enseñamos son técnicas de defensa personal femenina para que puedan repeler cualquier tipo de agresión de las que puedan ser objetos en la calle. O pueden ser las llaves, un bolígrafo, una tarjeta de crédito. O sea, son objetos que me pueden servir para defenderme y cuando salen empoderadas. Pero, ¿realmente aprender defensa personal es la solución a los problemas o será cuestión de cambiar la educación de la sociedad? Sobre todo es qué deberían hacer los hombres para dejar de hacernos sentir que no somos dueñas también del espacio público. El dato es tremendo. El 90% de las mujeres asegura haber sufrido alguna agresión machista a lo largo de su vida. María José. Bueno, efectivamente todo el movimiento Me Too ha visibilizado la violencia sexual, todos sus grados, acoso sexual en el trabajo. Realmente la utopía de una vida libre de violencia es lo que en estos momentos estamos pidiendo y sobre todo yo creo que las generaciones más jóvenes. Yo creo que lo que nos enseña un poco este reportaje es que la paralización de la mujer ante hechos de ese tipo cada vez es menor. Cada vez tenemos más capacidad de reacción, cada vez tenemos más capacidad de denunciarnos, de enfrentarnos. Ahora lo que hay que pedir, como decía la chica, es que se sume el resto de ciudadanos, de vecinos, de compañeros, etcétera, etcétera, y que esa resistencia y esa no tolerancia ante estos comportamientos sea todavía más masiva y más fuerte. Desgraciadamente yo creo que todas las mujeres sabemos y hemos vivido en carne propia ese miedo absolutamente profundo y paralizante que se siente ante determinadas circunstancias que te pasan en la vida y que desgraciadamente nos han pasado a todas o a casi todas. Celebro igual que tú ver a esa chica que ante ese ataque reacciona y se enfrenta al agresor y lo avergüenza y lo señala. Antes que tener que aprender defensa personal, lo que tendríamos que aprender es a enseñar y a educar a toda la sociedad y a los hombres en cómo se tienen que comportar con las mujeres. Claro,
¿Qué nos pasa a los hombres que tenemos que relacionarnos de esta manera, que acosar de esta manera? ¿Qué nos pasa? ¿No? ¿Por qué no ponemos el foco en cómo está construida nuestra sexualidad, por ejemplo, para abordarla de esta manera? Y lo que también me parece importante, el silencio cómplice de los compañeros. ¿Por qué ningún compañero le llama la atención a un chico que acosa a una chica? Me parece importante poner el foco también en nosotros los hombres y en una responsabilización tanto individual como colectiva. Y además también sorprende que las actitudes, Carla, perdona, se han fomentado entre los más jóvenes, tienen más información, pero se comportan como hace 2 siglos. ¿Por qué pasa esto? Existen desgraciadamente ahora determinados referentes culturales que de nuevo abogan por esta concepción del macho, del hombre, que se cree con derecho, que toma aquello que quiere y que se puede permitir ese tipo de comportamientos. Estos quizás son ejemplos extremos y la inmensa mayoría de los hombres no se verán identificados con esos comportamientos. Pero es que empezamos con el chiste machista del que te ríes o el que no afees en una comida, alguna broma pesada que se hace pues a tu compañera de mesa. Ahí se empiezan con estos comportamientos que pueden derivar al final en verdaderos ataques. ¿Esther? La verdad que los testimonios son escalofriantes y desgraciadamente creo que prácticamente todas las mujeres hemos vivido situaciones similares. El problema es que está tan normalizado que muchas veces el agresor, el acosador ni siquiera se da cuenta. Considero que si queremos acabar con esta violencia de género, este acoso, pues se tendrán que implantar medidas, pero medidas transversales, empezando por la educación, que es fundamental educar sexualidad, educar en igualdad, en respeto, y a partir de ahí empezar a tomar medidas que creo que son totalmente imprescindibles. La noche es uno de los momentos en los que la mujer sufre mayor tensión. Hemos hecho una prueba, una colaboradora de este programa ha salido sola de noche un sábado en una ciudad de Canarias. Vean los resultados. Una mujer camina sola por la calle. De noche, apenas hay gente. Se asegura de llevar las llaves en el bolsillo. Abre el portal. Coge el ascensor. Y cierra la puerta tras de sí. Una vez dentro, respira tranquila. Es el día a día que viven muchas mujeres. 9 de cada 10 españolas han soportado comentarios incómodos de carácter sexual por parte de los hombres. Hacemos un experimento. Colocamos una cámara oculta a una joven. Se dirige hacia un botellón. Es sábado por la noche. Son exactamente las 2 de la madrugada. Y atentos a lo que ocurre en tan solo 15 minutos. Se para y unos chicos se acercan a ella. ¿Por qué quieres saber a qué me dedico? Es una pregunta. No te voy a decir dónde trabajo. Pero no voy a ir a acosarte. Tranquila que no vas a sufrir ningún daño. Nuestro gancho habla por teléfono y pasea por la zona de marcha. ¿A mí? Unos chicos llaman su atención. Y porque tienes los ojos tan bonitos. Será la culpa de tu padre y de tu madre, ¿no? Ella mira para otro lado, intenta acabar con la conversación, pero el chico insiste. No te voy a decir dónde vivo. Esa pregunta me hace sentir un poquito incómoda. Me voy, ¿vale? Finalmente abandona el botellón. En menos de un cuarto de hora se ha sentido incómoda en 3 ocasiones. ¿Dónde están los límites? Lo que acabamos de ver, ¿se considera ligar o se han pasado de la raya y es acoso? Realmente una persona que no te conoce no es quien para decirte nada. Lo hemos normalizado hasta tal punto que las mujeres lo sentimos como un halago, pero la realidad es que no es un halago, es que lo que ocurre siempre de un hombre a una mujer. Si un chico se acerca a una chica y le dice, pues, ¿quieres tomar algo, no? Como modo para ligar con ella, y la chica le dice, mira, yo no quiero nada, el chico se aparta normal, pues bueno, ahí podemos entender que también es un chico joven y también puede querer ligar. Pero si ya ese chico sigue, o a lo mejor le insulta, o venga, tal, eso ya es acoso. Muchas veces ellos mismos no lo hacen con esa intención de decir voy a acosar a la chica, ¿no? Pero lo tenemos tan normalizado que es como las tácticas de ligue. ¿Qué haría usted si de repente va por la calle y oye cómo un hombre grita a una mujer y le dice cosas como estas? Chiquilla,
Guapa. ¿Qué pasa, chiquilla? No seas tan tímida, mujer. Te paraste ahí para llamar la atención. Me paré ahí porque me dio la gana pararme ahí. Ese mono con el culito apretado. Pero 2 actores y una actriz nos ayudarán con este experimento. Colocamos 3 cámaras que grabarán la situación. Siéntate aquí con nosotros un rato, mujer. ¿Te conozco de algo? Oye, mira, tranquila, tampoco te estamos diciendo nada. La conversación cada vez se vuelve más tensa. Los chicos suben el tono y así reacciona el señor que está sentado en el banco. Se levanta y se va. Yo no puedo venir tranquilita caminando por la calle, quitarme la chaqueta porque tengo calor y quiero fresquito, ¿no? Van pasando personas por la calle. Algunos miran pero pasan de largo, otros ni siquiera prestan atención. De repente, 2 chicos se paran. Porque se quita la chaqueta y porque se para aquí y habla por teléfono y tienes que decir algo. Yo soy una machista, tío. No le tienes que dar explicación a nadie. Te pones lo que te da la gana. Y fin. De repente, una señora que va caminando por la calle se para y habla con los chicos. No digas nada, te lo pienses y te calles. ¿Qué quieres? ¿Que se pongan los trapos encima? ¿Qué haría usted? ¿Se pararía o pasaría de largo? Hemos perdido los límites, no sabemos cuándo se trata de quizás un piropo o cuándo rebasamos la línea y se convierte en acoso. Paco. Yo creo que es difícil de poder hacer un diagnóstico específico sobre dónde está el límite. Yo creo que el límite radica fundamentalmente cuando la persona que recibe una atención o un acoso percibe que la atención no es atención sino es acoso. Ahí es donde está. Al final las relaciones interpersonales son una cosa compleja y hay que aprender a establecer una línea muy clara de lo que no se puede hacer. Y se acaba el folclore desde el mismo momento en que la persona que recibe cualquier tipo digamos, de aproximación de cualquier clase deja de interesarle o la percibe como negativa. Yo creo que ahí está la clave. Marta. Sí, yo también creo que es difícil, ¿no?, de saber dónde está la raya. Yo creo que aquí lo interesante es, o sea, no crear esa sensación de que tenemos que vivir con miedo, ¿no? Y a las nuevas generaciones, las chicas jóvenes tienen que salir con seguridad a la calle. Lo que hay que crear es, porque démonos cuenta que todo esto ocurre en fiestas masivas, ¿no? ¿Cómo es posible que en fiestas masivas no encuentren una voz, un apoyo de los agentes de seguridad y policía hasta quienes les rodean? Entonces, a mí lo que me gusta es crear ese clima de que el miedo tenemos que romperlo, es decir, tenemos que poder salir a la calle. Es verdad que pasan cosas graves y duras que nos están, en cierto sentido, creando, sobre todo si pensamos en chicas jóvenes o en hijas, pero hay que romper ese miedo y hay que luchar contra él. María José, ¿cómo valoras estas imágenes? Una reivindicación básica es la calle es nuestra. Durante mucho tiempo esa sensación de miedo ha dominado la vida de las mujeres. Las jóvenes generaciones, lo estamos viendo, han dicho ya basta, la calle también es nuestra. Hay un lema que se cantó el año pasado que fue ese de sola, borracha, quiero llegar a casa, y es reivindicar también un tipo de igualdad porque realmente la sociedad ha juzgado de manera muy distinta las conductas de los hombres y las conductas de las mujeres. Y las mujeres quieren también divertirse y no tener que estar sometidas a esa vieja doble moral sexual que ya no funciona en nuestro mundo de hoy. José Francisco, ¿crees que hombres y mujeres son conscientes de esta realidad que acabamos de mostrar? De que la mujer cuando sale a la calle pasan cosas como esta. Es un ejemplo claro, ¿no?, de desigualdad, el miedo que pasan, como dices, 9 de cada 10 mujeres es porque 9 de cada 10 hombres acosan a esa mujer. ¿Qué pasa con ese hombre que se siente con el derecho de sobrepasar e intimidar y hacer un comentario a una mujer que va sola por la calle? Es terrible. Entonces me parece que es importante mensajes de, bueno, cuídate o toma medidas y protégete, pero también respeta. Hay que enseñar a los chicos a respetar, a cuidar y a no sobrepasarse. Lo que también me parece muy importante, evitar lo que es el silencio cómplice de los compañeros que veíamos en el vídeo, que ninguno le para los pies ante el miedo que estaba manifestando la chica, ¿no? Esther. Y por añadir algo al debate, a lo mejor también tendríamos que reflexionar con cuál es el contacto que tienen los jóvenes respecto a la sexualidad, porque en el momento en que no hay educación sexual, interactúan a través de la pornografía, a través de las redes sociales, a través de una información y de unas imágenes que no son reales, donde siempre la mujer es el sexo débil, el sexo sodomizado, el sexo... Entonces, a lo mejor también tendríamos que plantearnos el porqué de este tipo de actitudes. ¿En qué estamos fallando? Carla.
Volviendo a la pregunta que tú hacías al principio, de verdad que yo no creo que sea demasiado difícil deslindar lo que puede ser conocer a una persona, ligar con una persona, de lo que es un acto de acoso. Esto es muy sencillo, señores. Si te acercas a una mujer sola, no digamos si además te acercas acompañado y no la conoces, diciéndole guapa, lo que va a sentir esa mujer, primero, va a ser miedo. Es así de sencillo. Y sin embargo, cada día vemos que esto se produce pues, en las zonas de botellón, en la calle. Es la primera sensación. Lo que siente una mujer cuando le silban, cuando le gritan por la calle, lo primero es una sensación de alerta. Apretar el paso y coger las llaves del bolso. Entonces, a partir de aquí, dejamos de hacer esto. Es así de sencillo. Sin duda, la cara más amarga de todo esto que estamos hablando no deja de ser la violencia de género. Y les queremos mostrar un ejemplo que lo ha vivido en su propia piel, ha vivido la violencia machista en su propia piel y también de algo que quiere acabar con esta lacra, la pulsera telemática. Vean. Tú te has mirado. Estás ridícula. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. En el año 2018 murieron 47 mujeres víctimas de violencia de género. 33 no habían denunciado previamente. ¿Te crees que soy imbécil y que no sé que lo que quieres es dejarme? Pues a mí nadie me deja tirado, ¿te enteras? En lo que llevamos de año han fallecido 9 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Una de estas víctimas vivía aquí, en Canarias. Que tú donde tienes que estar es en casa y no por ahí. Así que llama y di que no vas. Hace unos 10 años se comenzó a utilizar en España la pulsera electrónica, un dispositivo que sirve para prevenir que sujetos acusados de violencia de género se acerquen a sus víctimas. En concreto, aquí en Canarias están actualmente en activo 55 de estos dispositivos. Es como un reloj de un tamaño un poquito más grande de un reloj habitual. Lo que hace el técnico es instalarle un software con los datos tanto del señor como de la víctima y con la distancia mínima a la que el agresor no puede acercarse a la víctima. Las pulseras se les ponen a los hombres, ¿vale? Se les pone en el tobillo y entonces a la mujer se le da un móvil. Tienen la capacidad, porque además tienen el botón de llamada rápida para ponerse en contacto con una pareja de policía. Todas las víctimas de violencia de género tienen asignado un protector, un policía en concreto. Nuestra función sería proteger a la víctima en caso de que se produzca una incidencia. Y nosotros intervendríamos para protegerla, o si se produce a lo mejor un quebrantamiento para detenerlo, eso ya dependería del tipo de cada situación. ¿Cuándo se otorga esa pulsera? Bueno, en primer lugar, cuando la piden los abogados, que muchas veces no la piden. En segundo lugar, cuando hay un riesgo alto, ¿vale?, de que vaya a quebrar esa orden de alejamiento. La ley no establece un catálogo de requisitos que tienen que cumplirse para acordar que se instale una pulsera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que cualquier persona víctima de violencia de género podría llevar uno? Cualquiera podría solicitarlo, sin duda. Sería el juez o el tribunal el que tendría que valorar si decide instalarla o, por el contrario, decide no hacerlo. Pero, ¿normalmente las mujeres que portan este dispositivo electrónico se sienten seguras? Normalmente la mujer sí se siente más segura. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento, si se lo puede encontrar, le van a llamar. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que falla y entonces eso genera pues, angustia de que no ha funcionado y entonces ya empieza la desconfianza. Yo soy víctima de violencia de género porque me quemaron, pero estuve meses en el hospital y ni siquiera pude denunciarlo. Fue un familiar la que denunció por mí. En este momento, él tiene permisos penitenciarios, sale a la calle y desde que mi abogada se enteró lo que hizo fue pedirme una medida más, como fue la pulsera, pero a mí no me da seguridad ninguna. Las noticias no mienten y la prueba está ahí, de que han muerto muchas personas teniendo incluso la pulsera. La primera vez que me pusieron la pulsera sonó a la hora. Llamé a la policía y me contestó: señora, recuérdese por si acaso, pero ni siquiera sabían dónde estaba. Yo no siento ninguna seguridad. Evito salir a la calle y si salgo siempre voy mirando de un lado al otro. Me hago muchas preguntas. Si aprieto el botón y no llegan a tiempo, si cuando me avisa ya él está detrás de mí, pienso de que la policía cuando llegue ya va a ser tarde y que él consiga lo que se propone, que ya yo esté muerta. A mí me ha cambiado la vida, me ha marcado y ha marcado también todo mi cuerpo. Al final, la única condenada que hay aquí soy yo, que estoy condenada por vida.
visto, la pulsera no ha supuesto, no ha dejado a esta mujer de tener miedo a pesar de ese sistema. ¿Hacen falta más medidas, Carla? En relación a este concreto sistema, es uno más de los que existen para la protección de mujeres víctimas de violencia de género. No es ni mucho menos la panacea y tiene los inconvenientes y las desventajas que se han enunciado, las falsas alarmas, la sensación de victimización continua que supone para la víctima el saber que tiene que andar con un dispositivo que le recuerda que está con ese dispositivo por el hecho de que la persona, su agresor, pues está en la calle. Hay que seguir incidiendo y insistiendo en las medidas de protección, por supuesto, en la adopción de órdenes de protección y en las medidas de protección directas a la víctima. Pero cualquier medida de protección que pongamos no va a ser nunca suficiente, porque la violencia de género desgraciadamente tiene unas raíces muy profundas y lo que hay que atacar es a la raíz de esa violencia, y a eso se acude con educación. Yo creo que aquí el tema clave es que la sociedad no termina de cambiar, es decir, todavía hay un sector de la sociedad que sigue ubicando esto en problemas domésticos. Entonces la reacción, al margen de los recursos, que yo creo que cada vez hacen falta mucho, pero hay más y hay cada vez unidades también más especializadas, pero mientras no haya todo un entorno a la víctima, haya denunciado o no, familiar, de amistad, que ellas encuentren algún canal, alguna vía, alguna persona a la que agarrarse para poder salir de ahí y se cambie esa visión y se sepa que esto es un problema social grave que afecta a todos y que ninguno podemos mirar por otro lado, lo veamos sospechemos que una amiga, una familiar, o lo veamos por la calle, todos tenemos que implicarnos para resolverlo. Yo creo que ese salto es el que no estamos dando. Lo cierto es que casi la mitad de las mujeres agredidas no denuncian. ¿Cómo cambiamos esto, Paco? Bueno, fíjate que algunos de los países más desarrollados de Europa y que más invierten en cuestiones vinculadas a violencia de género, a violencia machista, son países en los que no solamente no se ha conseguido erradicar la violencia, sino que incluso tienen datos por ejemplo, de asesinatos de mujeres superiores, muy superiores a los que hay en España. Yo creo que el problema fundamental es que cuando abordamos este tipo de cuestiones, las abordamos fundamentalmente desde aspectos liminares, pero no vamos al centro de la cuestión. Hace un momento se ha comentado, por ejemplo, que uno de los graves problemas de cómo se forma a la gente, de cómo se intenta crear ciudadanos y ciudadanas responsables y tal, tiene que ver con la educación. Pero lo cierto es que dedicamos unos recursos a la educación y, sin embargo, a través de Internet los chicos la educación sexual que reciben la reciben básicamente con el modelo de cosificación de la mujer, en algunos casos de una manera absolutamente bestializada, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede luchar contra ese tipo de cosas? Yo creo que la sociedad debería hacer un esfuerzo por entender que hay cosas que no son tolerables y que a lo mejor habría que ir al fondo de esas cosas que no son tolerables. Yo, por ejemplo, creo que este país y esta Europa civilizada necesita un debate sobre si es razonable que siga existiendo y facilitándose el consumo de pornografía, que en este momento se somete al... Yo sé que es un poco complicado decir esto y que los defensores de la libertad de expresión me van a tirar a las orejas, pero es que creo que algunas de las cosas con las que se forman los chicos jóvenes en relación a cuál debe ser el trato que tienen con las mujeres, derivan de esta pornografía que cosifica a las mujeres, que las convierte básicamente en explotar de manera instantánea y que son imitativas, no solamente por los chicos, sino también por las mujeres en muchos casos, por las niñas, ¿no? José Francisco, estás en la tesis de Paco, hay que acabar con la pornografía, regularla de alguna manera, hacer que los jóvenes no la consuman. Efectivamente, realmente es muy importante lo que es la educación afectivo-sexual y profundizando en cómo nos construimos y cómo nos hacemos hombres y mujeres, realmente se nos educa para tener una serie de permisos de resolución de conflictos por parte, por ejemplo, de nosotros los hombres con un uso de la violencia. Entonces, cuando aprendamos nosotros los hombres a usar como vía de resolución otras vías más amables, más humanas y más igualitarias, pues realmente se podrá comenzar a superar este problema. Y con lo que comentas con respecto a la pornografía, si mi educación afectiva o sexual se basa en pornografía y en todos los bulos que circulan entre mi grupo de iguales, realmente es terrible. Por eso es fundamental volver a incidir en una educación afectivo-sexual como la que existió hace tiempo aquí en Canarias, para que se pueda continuar con estos avances y romper con todo esto de lo que estamos hablando. Me parece fundamental la educación afectivo-sexual. María José. La responsabilidad educativa es una cuestión básica. Arrastramos desde ya varios años una ley, la 11, que cegó los espacios que había para la educación sexual, afectiva, para la ética, para la filosofía,
para el desarrollo del pensamiento crítico. Se abrió una ventana de oportunidad, pero este adelanto electoral ha frustrado la reforma educativa. Tenemos que aunar todos esfuerzos para conseguir realmente una reforma educativa que esté a la altura de lo que es la sociedad del siglo XXI y de la igualdad entre chicos y chicas. Carla, ¿es la pornografía el gran debate que tenemos que tener? Yo estoy convencida de que sí, porque además pasa algo que no pasaba en épocas pasadas, y esto sí que es patrimonio de esta juventud, es el masivo acceso que tienen a la pornografía gratuita a través de Internet, y a un tipo de pornografía extremadamente dura y que ellos han naturalizado y normalizado. Más allá de aquellas conductas que son pornografía y que efectivamente estamos hablando de hacer daño a personas y que sí que podríamos establecer una regulación para prohibirlas, nos encontramos aquí que efectivamente con el escenario de la libertad de expresión y de comunicación. Pero tenemos que abordarlo, y tenemos que abordarlo ocupando ese espacio que, como nosotros hemos abandonado, como bien decías, abandonó la educación, lo ha ocupado la pornografía. Tenemos que desplazarla y ocupar nosotros ese espacio con la educación afectivo-sexual. Carla, otra pregunta que te hago directamente. ¿Hay suficientes medios en la justicia para acabar con la violencia machista? No hay suficientes medios ahora mismo en el mundo para acabar con la violencia machista. Esto es un problema complejísimo. A la justicia, evidentemente, no. Tenemos unos problemas importantísimos de carga de trabajo. El volumen de denuncias, lo poníais en un vídeo, es brutal. La gente hablaba de que a cada agente se le asigna una víctima de violencia de género como tutelaje o seguimiento. Pero es que hay agentes que están llevando 200 y 300 víctimas de violencia de género. ¿Qué clase de asistencia se puede prestar en esos casos? Medios materiales hacen falta, junto con educación y junto con un compromiso social para erradicarla. Muchísimas gracias a todos. Alguno de nuestros tertulianos continuará con nosotros, Miguel Ángel, porque hay más temas en el foco. Se acercan las elecciones. Pues sí, Marina, efectivamente. Esta semana, fíjense, se han disuelto las Cortes en nuestro país. Se acaba la legislatura, una legislatura más corta de lo habitual. No ha durado esos 4 años que está estipulado en la ley. Ha sido una legislatura, además, convulsa y crispada e histórica, porque por primera vez hemos visto 2 presidentes del gobierno de diferentes partidos. La disolución de las Cortes el pasado martes pone fin a una legislatura histórica, la primera que ha contado con 2 presidentes de gobierno de distintos partidos. 3 años tensos que nos han dejado momentos como estos. ¿Sabe cómo se llaman los miembros de las organizaciones delictivas, señor M. Rajoy? Delincuentes. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Y con ese tonito... Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? Que usted miente, usted es un fraude, señor Sánchez. Y alguno tiene más protagonismo que los demás. Porque ustedes nos han molido a palos, le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos llame golpistas, les llamaremos fascistas. Que desconecte el micrófono, hombre. Desconecte el micrófono, le explico yo y después, si es necesario, le doy la palabra. Usted es el ministro más indigno, de la historia de la democracia. Señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Aunque también se han vivido momentos más distendidos. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Se acaba la legislatura, pero lo más seguro es que este tipo de declaraciones continúe en una campaña electoral que se prevé polarizada, crispada y muy disputada. La tensión ha venido para quedarse.
Bueno, estos han sido algunos de los momentos que nos ha dejado la legislatura que ya concluye. Saludamos a los que se incorporan esta noche al foco. Gustavo Matos, Partido Socialista, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sebastián Ledesma, Partido Popular. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Laura Fuentes, de Podemos. Laura, bienvenida otra vez al foco. Buenas noches. Y Daniel Díaz, de Nueva Canarias. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches. Bueno, primera cuestión para los cuatro que se incorporan y también para Paco y para Marta. Vamos a ver la capacidad de concreción hoy de nuestros invitados. En 20 segundos, ¿cuál es su balance de esta legislatura, Paco? Yo creo que ha sido una legislatura básicamente perdida, una legislatura muy corta, en la que el Partido Socialista llegó a un acuerdo con fuerzas contrarias a la propia filosofía del Partido Socialista y que ese acuerdo al final ha reventado, ¿no? En esta legislatura además se ha producido un fenómeno sorprendente, que es que Pedro Sánchez ha descubierto que los independentistas catalanes eran independentistas, ¿no? Parecía que no lo sabía antes. Ha sido una legislatura perdida. Tiempo, Paco. Marta. Pues yo creo que ha sido una legislatura, la verdad, que para olvidar. Yo creo que en el sentido de que ha habido un exceso de crispación alimentado expresamente por algunos líderes políticos y con una pobreza argumental que la verdad que no sabemos ni lo que nos estamos jugando, porque lo que hay es una enorme confusión alimentada por los propios políticos. Sebastián, balance. Ha sido una legislatura de enfrentamiento, quizás porque los dos grandes partidos no quisieron o no pudieron ponerse de acuerdo, ¿no? Hubiera sido preferible que llegara a un consenso y seguramente no estaríamos en la situación en la que nos encontramos hoy día, ¿no? Muy bien, Gustavo, venga, tu turno. Bueno, es una legislatura que se marca en un antes y un después, cuando triunfa una moción de censura contra un presidente que prefirió irse al bar de al lado, mientras se discutía la moción de censura, contra un partido que ha sido condenado en los tribunales. Es una moción de censura que triunfa contra la corrupción y creo que eso es la gran diferencia que marca el antes y el después en esta legislatura. Daniel. Legislatura corta, pero que pasará a la historia por ciertos aspectos. La moción de censura, evidentemente, es una de las cuestiones claras, pero también ciertos hitos en el caso de Canarias, el 75% de descuento y otro tipo de cuestiones que la verdad es que han hecho que para Canarias a lo mejor no sea tan mala legislatura. Laura, cerramos esta ronda con tu balance, venga. Yo creo que ha sido una legislatura a la que le ha faltado la valentía o poder sobrevivir un poco más de tiempo para conseguir medidas reales que supusieran un cambio real de la época del Partido Popular, la austeridad, la corrupción y los recortes, a una época de avances de derechos sociales y libertades y de recuperar pues ciertas comodidades que teníamos antes en lo económico. Lo cierto es que nos hemos encontrado con una legislatura donde hemos visto inestabilidad y también falta de apoyo. Hemos encontrado dos gobiernos, lo decíamos. Es histórica porque hemos visto dos presidentes del gobierno. ¿Vamos a encontrarnos eso, Paco, en la próxima legislatura? ¿Falta de apoyo y también la misma inestabilidad? Yo creo que desde que se produce la incorporación de las nuevas fuerzas políticas, tanto de Podemos como de Ciudadanos y ahora, por desgracia, de Vox, a la vida política española, lo que se produce es una inestabilidad mayor. ¿Por qué? Porque los acuerdos no se tienen que producir entre dos o no se consiguen, no hay posibilidad de llegar a cabo mayorías absolutas y hay que establecer mecanismos de búsqueda del consenso. ¿Pero qué es lo que sucede? Que en esa situación lo razonable sería que los políticos intentaran alcanzar acuerdos y consensos, pero al contrario, lo que se ha producido es una radicalización de todas las posiciones. Lo que se ha producido es una especie de frentismo entre izquierda y derecha por un lado y dentro de los bloques de izquierda y derecha una confrontación constante por el espacio electoral. No hay manera de que los políticos se pongan de acuerdo y eso genera legislaturas muy complejas. Italia, que pasó por ese camino, nos ha demostrado durante 20 años a dónde conducen este tipo de comportamientos en que los partidos no se ponen de acuerdo. Bueno, vamos a debatir esta noche largo y tendido sobre la campaña electoral que tenemos por delante y sobre las estrategias políticas, pero queremos sumar esta noche en el foco también un tema, todo el asunto de los sondeos y de las estadísticas. Para eso hemos invitado a nuestro sociólogo de cabecera, Miguel Martín, director de Instituto Perfiles Canarias. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, hemos visto sondeos de todo tipo en las últimas semanas, en los últimos meses, encuestas también de todo tipo. La primera pregunta, Miguel, ¿por qué estamos encontrándonos resultados tan dispares? Bueno, al final estamos trabajando con distintas muestras, distintos planteamientos, entonces no olvidemos que dependemos mucho de la interpretación que haga cada una de las empresas y sobre todo, si nos fijamos, la mayoría de ellas están publicadas en medios de comunicación, con lo cual tienen también una línea editorial que cada una lleva a cabo. Entonces es normal que tengamos esas variaciones. Yo creo que sí comparten una tendencia, por decirlo de alguna forma, pero luego varían en esa estimación o en ese ajuste final. Uno de los últimos sondeos, además muy polémico, ahora hablaremos de esta polémica,
polémica. Es el último barómetro del CIS, un barómetro que da como fuerza más votada al Partido Socialista. Un 33% de intención directa de voto. Ahora me explicarás qué significa esto. Pero es un sondeo y un barómetro que está con la sombra de la duda sobrevolándolo desde la gestión de Tezanos. ¿Por qué hay tanta polémica y por qué hay también polémica con estos últimos datos? ¿Por qué se habla de intención directa de voto? El planteamiento del CIS desde el punto de vista metodológico no tiene tacha, no tiene dificultad alguna, no tiene, por decirlo de alguna forma, no genera duda, metodológicamente hablando. La cuestión ha surgido cuando se ha decidido cambiar un poco la presentación de los datos y sobre todo la estimación electoral. En la etapa previa a Tezanos siempre había una estimación que se realizaba y teníamos una serie de resultados que conformaban una serie histórica. ¿Lo que se llama cocina? Sí, lo que se llama cocina, es la aplicación al final de un modelo de estimación de voto. Un modelo que es necesario, es decir, nosotros necesitamos saber cómo o intentar prever cómo se van a comportar ese 30% de gente que decide no respondernos. Habrá gente que efectivamente no vaya a votar, pero habrá otra gente que sí que vote y no nos quiera manifestar su voto. Entonces necesitamos tener esa información, de ahí que sea necesaria ese sistema de proyección o esa estimación electoral. El planteamiento que hace del CIS en los últimos meses es distinto. Lo que han decidido es ofrecer el resultado, vamos a llamarlo, en bruto. Es decir, simplemente dar la variable de manera directa, intención de voto, sin hacer ningún cálculo sobre él. Entonces, claro, los resultados en bruto, que salen... prácticamente. Sí, bueno, no, de hecho es en bruto. Es decir, cogemos las tablas estadísticas que genera el propio CIS y la matriz de datos es tal como sale. La única diferencia es que ellos aplican, el CIS aplica en un momento dado lo que llamamos una base distinta de cálculo, es base votarían. Entonces, recalcula sobre esa base y ese es el motivo por el que el CIS, por ejemplo, el PSOE, perdón, se desplaza o crece hasta el 33%. El resto de formaciones también crece, lógicamente. Lo que está claro, al margen del barómetro del CIS y de estos sondeos de los que hemos hablado, es que el PSOE se mantiene como la fuerza más votada. ¿Nos podemos encontrar el 28 y el día después, el 29 de abril, con el PSOE ganando las elecciones, pero en la misma o en el mismo escenario que en Andalucía, con un bloque de derechas que sume y que no pueda pactar o gobernar el partido más votado? Una cuestión es quién gana y quién obtiene mejores resultados en términos absolutos de voto, y otra cuestión es quién tiene la capacidad para poder pactar y gobernar. Es cierto que el escenario actual parece muy dividido y según el estudio que veamos o según el sondeo que veamos, hay algunos que apuntan que el bloque de centro-derecha o derecha sí va a superar esos 175 diputados y otros que apuntan que no. Sí es cierto que va a estar muy repartido y que nos podemos encontrar con la sorpresa o el resultado a la andaluza que gane el Partido Socialista, pero sin embargo acabe gobernando las formaciones de centro-derecha. Otra opción es que ninguno de los bloques tenga mayoría, sumando, que volvamos a encontrarnos en un escenario muy similar al que tenemos ahora. Volvemos a encontrarnos con un escenario nuevamente de paralización o de la necesidad de volver a hablar con los partidos catalanes y vascos para poder acceder al gobierno. Hablando de Cataluña, ¿cómo puede influir no solo el juicio del proceso, sino la situación catalana en las próximas elecciones generales? El escenario catalán, desde luego, nos afecta a nivel nacional. Es decir, la clave catalana, por decirlo de alguna manera, sí está influyendo, sobre todo en algunas formaciones. Ciudadanos está trabajando mucho con ella, Vox está trabajando mucho con ella, pero el resto de formaciones también la tienen presente. Sí es verdad que nos puede influir bastante en lo que es la clave nacional, y sobre todo la parte del juicio, que ahora ya parece que tenemos menos noticias sobre él, entre comillas lo de menos noticias, pero desde luego sigue estando muy presente entre los ciudadanos. Has hablado de estrategias de algunos partidos. Hemos visto alguna de esas estrategias en las últimas semanas. Te voy a pedir que les pongas nota. No sé si has podido valorar un poco los campos en los que está jugando cada partido, en los campos electorales. ¿Qué te parece? ¿Están acertando o no están acertando? Bueno, aquí sería muy atrevido intentar decir que cada estrategia es más o menos adecuada y menos aún que poner la nota. O sea, no me voy a permitir ese lujo. Pero sí es verdad que cada uno está intentando, por un lado, capturar o atraer un voto que consideraban perdido y otros no dejar de no perder más votos de los que parece están perdiendo. Eso obliga a afirmaciones y a planteamientos y en ocasiones incluso líneas de discurso que se salen un poco de lo que es habitual en algunas formaciones. ¿Se está polarizando? ¿Se están polarizando los discursos a izquierda y derecha? Bueno, el hecho de que el otro día se hablaba mucho sobre el centro y sobre la ausencia de un centro, yo creo que el centro sigue existiendo, es decir, el grueso de los votantes sigue estando en una posición de centro y el CIS nos lo viene demostrando una y otra vez con las preguntas de autoposicionamiento ideológico. Bien es cierto que las posiciones extremas están teniendo una presencia mediática, por decirlo de alguna forma,
y una mayor dimensión de la que tenían históricamente. Pero el voto sigue estando en un elemento, como un eje central, por decirlo de alguna forma. Y luego es verdad que nos tendríamos que plantear otra cosa, que es una cuestión que va más allá de este voto de un sentido en otro. Y es que a lo mejor el eje derecha-izquierda se nos está quedando un poco corto ya, es decir, es insuficiente para explicar la transferencia de votos que sí que estamos viviendo. Y brevemente, Miguel, estamos hablando de adelanto electoral, tenemos elecciones el 28 de abril. ¿A quién beneficia este adelanto electoral? Hombre, en un partido, en un momento dado, todo apunta a que va a beneficiar más a los partidos de corte más estatalista, los partidos de corte más nacional. Entonces, en este momento, todas las tendencias parecen indicarnos que el PSOE va a tener un beneficio claro y luego parece que el partido nuevo cuño, que es Vox, sí que va a tener un momento dulce, ¿no? La verdad es que va a ser una fecha apasionante, un 28 de abril bastante abierto, porque otra de las preguntas, a lo mejor después tenemos más tiempo, es saber si estas elecciones generales van a influir también en el votante en las elecciones autonómicas, municipales y del Cabildo. Brevemente, ¿sí o no? Pueden influir, sí. Pueden influir. Bueno, dejamos esta entrevista aquí, nosotros volvemos en unos minutos para seguir analizando esta campaña electoral que tenemos a la vuelta de la esquina. Enseguida estamos otra vez en el foco. Regresamos al foco. Ya saben, los partidos políticos tienen la vista puesta en esas dos próximas citas electorales, 28 de abril generales, 26 de mayo elecciones autonómicas, municipales y a los cabildos. Dos citas electorales que hace que los partidos ahora mismo estén utilizando también sus estrategias de cara a esas elecciones con tal de conseguir el mayor número de votos. Cuéntanos, Marina. Así es, Miguel Ángel, a 53 días para las elecciones ya ha comenzado la carrera por llegar a la Moncloa. Con las encuestas favorables, la estrategia del PSOE pasa por arrebatar votos a Podemos, ganar el centro y mostrarse como el dique de contención de las derechas. Y con la ultraderecha no se puede ir, señorías, ni a la vuelta de la esquina. Además, el gobierno de Sánchez quiere dar un golpe de efecto con lo que ya conoce como los viernes sociales. Los próximos consejos de ministros aprobarán una amplia batería de medidas que la oposición ha calificado de electoralistas. La reacción del Partido Popular ha sido advertir que denunciará ante la Junta Electoral Central los decretos leyes que apruebe Sánchez hasta las elecciones. Son viernes electorales, es decir, lo que pretenden es hacer anuncios que no van a poder aprobar, que no van a poder pagar y que lo que quieren es financiar su campaña electoral. En este juego de estrategias, los populares se colocan como los garantes de la unidad de España ante el conflicto catalán, junto a otra base electoral, la rebaja generalizada de impuestos. Por su parte, Ciudadanos buscará el sorpaso al Partido Popular. Albert Rivera se disputa la supremacía de la derecha, aunque no descarta un pacto a la andaluza para enterrar al Ejecutivo de Sánchez. Otra de las cartas que jugará Ciudadanos es combatir también al nacionalismo catalán y ser la bandera del feminismo liberal. Para ello, Inés Arrimadas se ha mudado a Madrid como número 2 del partido. El feminismo es una cosa, insisto, un movimiento muy amplio y sí que ha querido ser patrimonializado y monopolizado por determinados partidos, y como a los liberales no nos gustan los monopolios ni los oligopolios, pues ahí estamos defendiendo lo que nosotros creemos que debe ser el feminismo. Y en Podemos, en plena crisis interna, tras la marcha de Rejón y la pérdida de algunas confluencias, esperan que vuelva Iglesias de su baja por paternidad. Creo que nosotros vamos a tener que salir con nuestras credenciales a ser la fuerza mayoritaria del bloque progresista. Situados como la cuarta fuerza en las encuestas, Podemos quiere remontar a través del gasto social y anuncios como nuevos impuestos a la banca. Al otro lado, y con el antecedente de las elecciones andaluzas, Vox pretende irrumpir con fuerza y ser la llave que blinde un futuro gobierno conservador. Para lograrlo, quieren captar el voto de los más jóvenes, aunque tengan que buscarlo en una discoteca al ritmo del himno nacional.
Y en las islas, tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias intentarán ganar más peso en Madrid. El objetivo es ser necesarios en futuros pactos como ya hicieron en la anterior legislatura. Nosotros vamos a explicar el trabajo hecho, que ha sido mucho y yo creo que es evidente, a través de anagramas y de nuestros senadores, y a plantear lo que queda por hacer, que todavía nos queda mucho. Vamos a pelear el 28 de abril porque Quevedo esté en Madrid, porque será la voz de Canarias en esa Cámara. Estas son las hojas de ruta diseñadas por cada partido. ¿Qué estrategia será la más acertada? La respuesta la conoceremos el próximo 28 de abril. Bueno, estas son algunas de las estrategias que están utilizando los diferentes partidos políticos. Hablábamos, lo hacía Marina en ese repaso, de una de las últimas polémicas o de las primeras polémicas de esta campaña electoral, los viernes sociales, los consejos de ministros del gobierno socialista, tanto Ciudadanos como Partido Popular han criticado que se está haciendo un uso, según ellos, partidista de estos consejos de ministros. Gustavo, ¿qué opinas de lo que dice Partido Popular y Ciudadanos? No, yo creo que estamos hablando de estrategias electorales, la nuestra claramente es que Pablo Casado hable todo lo que pueda, ¿no? Porque, hombre, decir que va a impugnar, por ejemplo, el permiso de paternidad, el salario mínimo interprofesional, la ayuda a los jubilados, pues nos está haciendo una campaña él solito. Además, con un grado de cinismo y de falta de la verdad que es permanente su campaña, porque los gobiernos gobiernan hasta el último día, entran en funciones cuando son convocadas las elecciones, no antes, y por tanto está en su legítimo derecho de seguir gobernando. Luchar o intentar impugnar los viernes sociales retrata sobre todo a Pablo Casado, y nosotros encantados de que los impugne y de que se retrate en contra de estas decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Para mañana hay prevista también una nueva, no sé si decir, serie de medidas que va a anunciar el gobierno en el Consejo de Ministros. ¿Ustedes han recurrido o han señalado a la Junta Electoral? No, está claro. ¿Se mantienen en ese argumento? Está claro que la estrategia de Pedro Sánchez es ya ir pues dopado a unas elecciones a través de una campaña electoral con dinero pagado con dinero público, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez está utilizando los decretos leyes que no están previstos para eso, y menos desde el momento que se han convocado unas elecciones, ¿no? El abuso del decreto ley, que él mismo criticó hace algunos años, pues ahora lo está utilizando. Es una estrategia. Él sabe perfectamente que no hay fondos públicos, porque no hay un presupuesto aprobado para esos decretos leyes. Él sabe perfectamente que eso es irrealizable y simplemente se trata de mentir y de engañar a los ciudadanos. Eso es lo que está haciendo con esos denominados viernes sociales, porque ninguna de esas medidas van a entrar en efecto, ¿no? Laura, ¿quién tiene razón en esta discusión? A mí lo que me llama la atención es que hablemos de dopado del Partido Socialista simplemente por intentar mejorar con pequeñas políticas y pequeños gestos la vida de la gente, que sabemos que puede tener una vida muy corta, pero ojalá que no lo sea, pero que hable el Partido Popular de dopado cuando se ha comprobado y la justicia ha hecho sentencia donde ha sido el Partido Popular dopado con dinero público, ha pagado elecciones en Valencia y en otros sitios. O sea, me llama un poco la atención la incoherencia y el cinismo, y sobre todo lo que me llama la atención es que el Partido Popular parece que teniendo a Casado de líder solo puede salir en medios y prensa haciendo el cante, o sea, solo puede decir burradas para salir en medios, porque no tienen propuestas, no tienen políticas válidas más que decir la mayor locura que se les ocurra. Daniel, ¿con quién te alineas? Nosotros nos vamos a alinear en la parte de la gestión con el Partido Socialista. De una forma sencilla, el Partido Popular, cuando se pasó muchísimos meses en funciones porque no se formaba gobierno, siguió gobernando España y continúa realizando su gestión. Es verdad que en este caso los consejos de ministros tendrán que seguirse realizando y tendrá que seguir habiendo reuniones en las que se tomen decisiones que pueden ser de mayor o menor calado. Es cierto que también, por otro lado, la ley orgánica del régimen electoral general prohíbe hacer alarde de los triunfos de gestión. Es decir, a lo mejor lo que el Partido Socialista en el gobierno podría hacer a partir de ahora es seguir tomando estas decisiones porque creemos que son necesarias, pero no alardear de las mismas en los medios de comunicación, que puede ser lo que realmente prohíba la ley. Marta, Paco, ¿hay alarde? Bueno, yo creo que el Partido Socialista no está haciendo nada distinto de lo que ha hecho el Partido Popular ni ningún otro partido que está en el gobierno, que es aprovechar la coyuntura que tiene para mostrar qué modelo y qué política quiere aplicar. Y yo creo que Pedro Sánchez hace bien en poner el acento en el tema social, que es el tema que interesa a los ciudadanos, porque aquí se está haciendo girar la campaña en torno a Cataluña, a si se negocia con los nacionalistas o con los independentistas, o si se aplica el 155, cuando los sociobarómetros están diciendo que lo que interesa al ciudadano es el paro
y la confrontación política, que son las principales preocupaciones. Entonces, vamos, yo creo que no hay nada irregular, ni ilegítimo, ni escandaloso. Bueno, probablemente no sea ilegítimo, no sea ilegal lo que se está haciendo desde el Gobierno. Irregular lo es porque, en general, en situaciones de transitoriedad entre un gobierno y otro gobierno, los gobiernos no suelen gobernar con decretos ley. Esto es quizá un exceso. Es un exceso que además no está muy claro que tenga una resolución lógica, porque esos decretos tienen que ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso. Y la Diputación Permanente del Congreso, el Partido Socialista no tiene mayoría. Es decir, que muchos de los decretos que se planteen pues serán decretos que no prosperarán y que tendrán, por lo tanto, solamente un efecto de carácter de decir qué es lo que le gustaría hacer al Partido Socialista si efectivamente contara con mayoría. Eso es una estrategia política que lleva aparejado, pues yo creo que cierto desparpajo en relación con lo que son los poderes del Estado. Yo creo que la tendencia que tendría que haber en la política es que los políticos utilizaran los poderes del Estado para resolver los problemas de los ciudadanos y no para hacer campaña para sus propios intereses. Venga, brevemente, Gustavo Sebastián. Sin quitarle ni una coma a la reflexión de Paco, con la que comparto algunas cosas y otras no, pero hacen sus contrarios los que votan en contra de los decretos ley, están diciendo lo que no harían, porque estamos perdiéndonos en la forma, si es el momento, si no es el momento, si está el gobierno legitimado o no está legitimado. La realidad es que quieren impugnar, fíjate, que se aumente la paternidad, que se aumenten los permisos de paternidad, la ayuda a los jubilados, la eliminación del copago farmacéutico. Que no van a engañar a los ciudadanos, que no van a engañar a los ciudadanos. Sabes perfectamente, has tenido 8 meses, el fondo de la cuestión es que podían convalidarlo, pero no quieren. Son las políticas. Sebastián, venga. Pedro Sánchez es política. La democracia es básicamente una cuestión de formas. Es decir, sin formas no existe democracia. La democracia es que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las formas y cuáles son las reglas. Entonces lo que se debe intentar por todos los medios es respetar las formas y las reglas que nos ponen. Sebastián, venga, Sebastián. Yo no he dicho que no se estén respetando. Antes de convocarse las elecciones, pero me gustaría que Pedro Sánchez ha tenido 8 meses para hacer esos viernes sociales. Pero si los ha estado bloqueando, no los ha hecho, bloqueando en la mesa ilegalmente, en la mesa del Parlamento. Para intentar habla Sebastián y yo te devuelvo la palabra. Perfecto. Está intentando mentir para engañar a los ciudadanos, es decir, está intentando decir lo que no va a poder hacer, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no hay una partida presupuestaria, tú lo sabes perfectamente, y simplemente lo que está haciendo es sacando unos decretos leyes, un abuso de decretos leyes. Ningún gobierno en funciones, no en funciones, una vez convocadas las elecciones, ha dictado ningún decreto ley. Es la primera vez en España que ocurre esto. La primera vez. Oye, en funciones, sí, es verdad, el Partido Popular tuvo que gobernar en funciones y tuvo que dictar decretos leyes, pero ni siquiera se asemeja a la cantidad de decretos leyes. No, mira, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Porque no se puede decir esto y al mismo tiempo haber bloqueado en la mesa del Congreso de los Diputados, donde tienes mayoría, junto con Ciudadanos, la tramitación de una serie de iniciativas legislativas sociales, muchas de las cuales ahora están reflejadas en estos decretos legislativos. Que no tienen partida presupuestaria. Por lo tanto, no puedes decir una cosa y la otra. Pedro Sánchez no ha podido sacar adelante, ni siquiera le han dado la oportunidad al Congreso de los Diputados de poderlas debatir, porque las han estado bloqueando en la mesa del Congreso de los Diputados, donde tenías mayoría. Y segundo, no puedes decir... No puedes decir con los independentistas, mira, no puedes decir que no tiene partida presupuestaria, porque no tiene partida presupuestaria, entre otras cosas, porque ustedes no aprobaron el presupuesto. Bueno, por tanto, lo vamos a apoyar un presupuesto importante, irreal. Sebastián, es el fondo. Ustedes están en contra del permiso de paternidad. Sí, porque lo han ido bloqueando durante esta legislatura. Están en contra de eliminar el copago farmacéutico. Están en contra del aumento de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la realidad. Esto es una de las polémicas, las formas como las ya lo están viendo, es una de las polémicas, de las primeras polémicas de esta campaña electoral, pero me gustaría plantearles otra situación, porque aquí lo estamos viendo en el propio plato del foco. Las elecciones generales del 28 de abril se plantean como unas elecciones de bloque, del bloque de la derecha contra el bloque de la izquierda, o del bloque de la izquierda contra el bloque de la derecha. ¿Cómo lo ven? Daniel, Laura. Yo creo que sí, además de forma bastante clara. Muchos están intentando escenificar que efectivamente van a poder aglutinar
una mayoría suficiente dentro del bloque de la derecha o del bloque de la izquierda a la hora de conformar una mayoría, y eso es lo que están vendiendo al electorado desde el punto de vista de sus precampañas electorales. Además, el mensaje está muy claro, ahora lo acabamos de ver, lo que tú harías, lo que yo no haría, lo que haría el otro y lo que el otro haría. Esto sí que es verdad que también va a generar ciertas posibilidades en la próxima legislatura que a lo mejor hasta ahora no se han dado, y es que teniendo en cuenta el grado de enfrentamiento tan alto que existe entre los líderes de los bloques, para consensuar candidaturas es posible que se tengan que eliminar algunos de los líderes porque los bloques no consensúan siquiera candidaturas entre ellos. Es decir, el bloque de la derecha tampoco tiene tan claro quién tiene que dirigir la derecha. A mí me está dejando eso patidifuso. Laura, ¿hay vida más allá de los bloques? Yo creo que debe haberla. Creo que a la ciudadanía lo que le interesa es que se resuelvan sus problemas, y muchas veces en todo este tumulto de enfrentamientos y de echarnos en cara cosas nos olvidamos de los problemas reales de la gente y de las políticas que realmente le llegan a la gente. ¿Qué pasa? Que en campaña electoral al final los fuegos artificiales al final es lo que llama más la atención. Yo sí que creo que hay un momento en el que ahora mismo, por lo menos desde Podemos, tenemos un muro contra la derecha que sí creemos que no se puede traspasar. Es decir, la derecha no puede llegar a gobernar porque sabemos que sería un retroceso de derechos y libertades a los que nosotros por lo menos no estamos dispuestos, y ahí nos va a tener la gente. Marta, Paco, estamos hablando de los bloques de izquierda, de los bloques de derecha. ¿Va a haber más movilización del votante de izquierda o más movilización del votante de derecha, Paco? Hombre, en estos momentos los sondeos lo que dicen todos ellos, es que el conjunto del voto de derecha, centro-derecha, derecha y extrema derecha, se sitúa en torno al 49-50% del electorado, y que el conjunto del voto de izquierda, entendiendo por izquierda Esquerra Republicana, Podemos y el Partido Socialista, se sitúa en torno al 41%. Pero es que este país no funciona por el resultado de los votos directos, funciona por cómo queda representado el Parlamento. La derecha está fraccionada en 3 votos y la regla D'Hondt va a ser salvaje con la derecha. El Partido Socialista va a ser la fuerza política más votada y va a ganar las próximas elecciones. Es decir, yo eso lo firmo ahora, va a ocurrir, es prácticamente inevitable que ocurra, porque enfrente de ellos lo que tienen son fuerzas divididas. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de eso? Hombre, yo creo que este país tiene un drama gravísimo, que es que no hay manera de que los políticos se pongan de acuerdo. No hay manera de que se pongan de acuerdo. Llevamos 3 procesos electorales sin conseguir volver a colocar al país en la moderación y metidos en una dinámica de guerra civilismo, de frentismo, de bloques, que yo considero que es absolutamente insensata. Marta, esta campaña, perdona y te añado una pregunta, esta campaña que decía Paco que se está polarizando entre 2 bloques, ¿puede afectar, por ejemplo, a las fuerzas nacionalistas del archipiélago? Yo creo que sí, pero déjame primero que yo creo que la percepción que yo tengo con la tendencia que estamos viendo del crecimiento del Partido Socialista a costa de Ciudadanos, en parte por su derechización, y también a costa de Podemos porque se ha desinflado en cierta medida, lo que está poniendo de manifiesto es que hay un electorado centrista del que se están olvidando las fuerzas políticas, y que ese electorado puede obligar a lo que dice Paco, a forzar con su voto a que realmente haya un entendimiento entre partidos, porque aquí la clave es que o se meten en la cabeza el chip de que hay que dialogar con personas, por supuesto, que piensan distinto, porque con los que piensan igual no tenemos que dialogar, pero tengo la sensación de que hay un electorado más moderado que el que están ahora mismo representando nuestros políticos. Pero seguiremos seguramente, perdona, tenemos que dejar este tema aquí porque es un tema del que seguiremos hablando las próximas semanas. Ya verán, tenemos casi 2 meses hasta las generales, casi 3 hasta las autonómicas, municipales y a los cabildos, o sea, la campaña la vamos a tener hasta en la sopa, como se suele decir. Pero tenemos que hablar de otro asunto, porque también sigue copando titulares. Venezuela. Esta semana veíamos como Juan Guaidó regresaba a Venezuela sin ningún tipo de problemas. Siguen polarizados también ahí los bloques, los que apoyan el gobierno de Maduro, los que apoyan también a la oposición del presidente autoproclamado Juan Guaidó. Para este sábado hay movilizaciones previstas. Semana también complicada y semana también importante en Venezuela. Poco han tardado en volver a agitarse las aguas en Venezuela. Tras una tensa calma, Maduro contraatacado a Guaidó convocando una gran marcha antiimperialista. Y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo. Un mensaje que busca la confrontación en las calles, porque ese mismo día el presidente interino había anunciado otra gran movilización. Día sábado, ¿qué nos toca? Venezuela el día sábado, ¿qué nos toca? Tras una gira de más de una semana por América, Guaidó aterrizaba el lunes en su país. Vamos a recuperar sin duda alguna nuestra democracia, nuestra libertad al servicio de nuestro país.
país. Pese a la amenaza de Maduro, entró sin problemas. Lo hizo a lo grande, siendo recibido por embajadores de medio mundo. Venimos simplemente pues, a recibirle, ¿no? Como países que han reconocido a Juan Guaidó. Como si se tratase de una estrella del rock, el líder antichavista se dio un baño de masas. Bandera y pasaporte en mano, lideró las protestas. ¿Amenazas? ¿Alguien no cumplió? Muchos no cumplieron. Lo dijimos el mismo 5 de enero. La cadena de mando está rota. Tan emotivo como su discurso fue el reencuentro con su madre. También busca apoyo en uno de los sectores más duros del chavismo, los funcionarios, a los que le lanza la posibilidad de hacer una huelga general escalonada. Aquí hoy los trabajadores, los venezolanos, no quieren nada regalado, se lo quieren ganar con su trabajo, como lo han hecho toda la vida. A esta medida de presión hay que agregarle el último movimiento de Estados Unidos. El gobierno de Trump ya ha anunciado una nueva batería de sanciones económicas para asfixiar al régimen de Maduro. Y ya lo han visto, Juan Guaidó ha conseguido entrar en el país y no ha sido detenido. Nos preguntamos, ¿esto debilita al gobierno de Maduro, Paco? Quizá lo que habría debilitado de una manera extrema al gobierno de Maduro es que hubieran encarcelado o que hubieran apresado al señor Guaidó, básicamente porque la presión que se habría producido sobre el propio gobierno y la movilización que se habría producido de protestas en las calles habría sido terrible. De hecho, dentro del gobierno venezolano hay en estos momentos dos sectores que empiezan a tener posiciones contrarias. Uno es el sector duro, que de alguna manera lidera el señor Cabello, y por otro lado, Diosdado Cabello, y por otro lado está el sector, perdón por la expresión, más moderado, especialmente en la tramitación de esta crisis, que es el que lidera el propio Maduro, ¿no? Se podrán imaginar, si califico de moderado a Maduro, la opinión que tengo sobre lo que es el presidente de la Asamblea, ¿no? Y hay dos posiciones distintas. Uno, lo que está reclamando es un baño de sangre, fue el que realmente movilizó la respuesta más salvaje en contra de la ayuda humanitaria, y otro lo que está es templando gaitas entre la comunidad internacional. Y yo creo que incidir en esa dirección es lo que se está intentando en estos momentos desde las cancillerías europeas y americanas, ¿no? Forzar que se produzca realmente una quiebra ahí dentro. Marta, más opiniones. ¿Ha ganado Maduro después de no haber detenido a Guaidó? Bueno, ha ganado en la resistencia, ¿no? Es decir, todas las iniciativas que ha llevado a cabo la oposición hasta ahora no han tenido el impacto de romper y de hacer esa quiebra que pretendían, ¿no? Esto parece como una larga partida de ajedrez, ¿no? En el que cada uno va dando un paso e intentando jugar las armas que tiene, pero desde luego yo creo que hay ahora mismo una situación por lo menos yo lo percibo como una situación de bloqueo. Yo no soy capaz de percibir dónde está un poco la solución al problema. Sebastián, Marta habla de una partida de ajedrez. ¿Quién está ganando esta nueva partida? No, está claro que al final pues Maduro saldrá, ¿no? Es decir, esto es una partida de ajedrez donde ya le quedan muy pocas fichas que mover a Maduro, ¿no? Cada vez pues hay más deserciones del ejército, cada vez la gente se está movilizando y yo creo que le quedan muy pocas cartas a Maduro para seguir en el gobierno, en un gobierno que simplemente lo que quiere es eso, un baño de sangre, y yo creo que se está evitando simplemente porque el pueblo venezolano lo que quiere es recuperar la democracia, recuperar la libertad que este hombre, que este dictador, que este tirano le está impidiendo, ¿no? Gustavo. Situación de bloqueo, ¿no? Situación de bloqueo preocupante porque no parece que se vaya a resolver a corto plazo. Quizás de lo más tranquilizador es que al menos de momento parece que el conflicto civil está aguantado, no ha ido a más, ¿no? Que era el temor que teníamos, la posibilidad de una intervención internacional, que sería un desastre, ¿no? Pero vamos, situación de bloqueo, y yo creo que lo que tiene que hacer la comunidad internacional es seguir ayudando en positivo, ¿no? Para que sea el propio pueblo venezolano el que pueda desbloquear esta situación, que en mi opinión es solo votando en unas elecciones libres y con garantías, ¿no? Precisamente Gustavo hablaba de la comunidad internacional, Daniel, y en una entrevista al diario El Mundo, Guaidó aseguraba que quería que España tuviera una postura más fuerte. ¿Estás de acuerdo? ¿Deberíamos de tener una postura más fuerte?
Yo creo que en diplomacia hay que tener cuidado con ese tipo de posturas y hay que actuar de forma moderada, sobre todo cuando estamos en una posición en la que efectivamente hay un enfrentamiento de bloques. Con lo que está pasando, la vuelta de Guaidó sin ser detenido, ese fortalecimiento de su figura, también se está planteando que nos estamos yendo hacia una situación desde el punto de vista del ajedrez casi que de tablas, unas tablas técnicas en las que difícilmente ninguno de los dos bloques va a poder moverse y empieza a parecer que ambos dirigentes están jugando más a la política de gestos que a una más efectiva. La diplomacia internacional tiene que ser muy cuidadosa, un conflicto bélico no es nada deseable y por lo tanto la posición de España debería de ser moderada, por supuesto contundente en la necesidad de que exista un proceso electoral en el que se pacten unas reglas justas para todos y que haya unas elecciones, pero no pasar más a duras no parece lo más aconsejable. Le pregunto lo mismo tanto a Laura como a Sebastián, ¿la postura de España debe de ser más fuerte? Yo creo pues prácticamente lo mismo que el compañero. Está claro que tanto España como Europa tienen que ir a una, no pueden haber siempre 25 bloques y lo que sí que tenemos que hacer es, como siempre decimos en Podemos, propiciar el diálogo y las bases de un diálogo pacífico basado en el derecho internacional y en que al final no solo estamos hablando de la libertad de un pueblo y de que todos queremos que vayan a unas elecciones de verdad con garantía, sino además de que esa gente tenga para comer, tengan alimentos, tengan medicinas, que al final parece que aquí no se habla de eso, sino hablamos de algo muy etéreo y nos vamos al asunto, ¿no? Con un tirano es imposible dialogar. Un tirano lo que quiere es permanecer en el poder, ¿eh? Por lo tanto, la única forma de que ese tirano salga de ese país es que los ciudadanos lo echen. Y lo van a echar, y van a conseguir echarlo, ¿no? Es decir, España ha tenido una postura muy tibia, ¿eh? Con la vinculación que nosotros tenemos con Venezuela, debería ser mucho más contundente. No esperar a Europa que otros países se pronunciaran, ¿no? Mire, ahora mismo hemos tenido el ejemplo del embajador alemán, ¿no? Que ha sido contundente contra ese régimen dictatorial de Nicolás Maduro. ¿Gustavo está de acuerdo? Tendría que... No estoy de acuerdo. Yo creo que el Partido Popular en esto, como un montón de cosas, lo que intenta hacer es campaña electoral. No, campaña no. Lo que más le interesa de Venezuela probablemente al Partido Popular son los votos de los inmigrantes venezolanos. Porque sabes muy bien que en política internacional todo eso que acabas de decir no tiene ningún sentido. ¿Cómo que no? No lo tiene. España forma parte de la Unión Europea. Y por tanto, la posición... ¿Los alemanes? La posición no tiene una posición distinta a Alemania que España. No hay tantos alemanes no la en tiene, Venezuela no la tiene. Empezaron españoles que se encuentran en Venezuela, tanto Ciudadanos como el Partido Popular desde el minuto uno a criticar la posición del gobierno de España. Señores, de uno en uno que no se les entiende. Sebastián, por favor, habla, termina el argumento, Sebastián. No, que le pregunte, Dani hablaba, dice, no hay tantos alemanes como españoles, porque le pregunta a esos españoles que están en Venezuela en las circunstancias que se encuentran, muriéndose de hambre, sin medicamentos. Pero lo estaban antes también. Lo estaban antes también. Pero lo que pasa es que en esto, como en todo, como estamos en el contexto en el que estamos, se utiliza todo. La realidad es que el gobierno de España ha mantenido una posición similar y coordinada con el resto de, gobiernos europeos, ni más ni menos. Y la posición que mantienen los conservadores alemanes, que mantiene Macron en Francia, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos en la batallita, en la batallita española y bueno, ya sabemos lo que... Yo creo que, insisto, Gustavo, la posición de la Unión Europea tiene que ser una sola. Obviamente España tiene que tener un peso específico en esa posición porque por nuestras vinculaciones. Por ejemplo, decir que el gobierno español ha estado flojo. Yo prefiero la posición del gobierno español que la del gobierno Trump. Pero a lo mejor a ti te gusta más la del gobierno de Trump, Gustavo, tenemos que terminar con invasiones militares. Sebastián, Gustavo, tenemos que terminar aquí el debate de Venezuela, pero en el foco continuaremos con muchísimos más temas. Escuchen, porque hemos ido con una pareja mileurista a una misión casi imposible. Buscar un alquiler a un precio que se ajuste a sus posibilidades. Vean los resultados enseguida, después de publicidad. Volvemos al foco para hablar, lo decía Marina antes de irnos a publicidad, de los desorbitados precios que nos encontramos en los alquileres también aquí en las islas. Hace muy poco, estos días, se publicaba ese decreto del alquiler, un nuevo decreto apoyado por unos, criticado por otros que lo ven insuficiente, incluso lo ven
como un parche. Nosotros hemos acompañado a una pareja de mileuristas en una misión, ahora mismo en algunas zonas de Canarias, casi imposible: encontrar una vivienda, un alquiler a un precio asequible. El gobierno de Sánchez ha renunciado finalmente a fijar un tope a los precios del alquiler, pero acaba de aprobar otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Un problema con especial incidencia en Canarias, donde los arrendamientos se han encarecido 4 veces más que los sueldos, y una problemática que golpea especialmente a los jóvenes. Acompañamos a Iván y Mireia, una pareja joven que está buscando piso. Pues nosotros tenemos 27 y 25 años y los dos trabajamos y llevamos 3 meses buscando piso. El archipiélago es la segunda comunidad autónoma del país con el salario medio más bajo. Además, solo el 11% de los contratos nuevos que se crearon en febrero fueron indefinidos. Soy árbitro de baloncesto, además estoy terminando la carrera de enfermería y cobro más o menos unos 450 euros al mes. Y yo, bueno, estoy en seguros ahora mismo y mileurista. Normalmente son pisos, estudios o pisos muy alejados. El precio medio del alquiler en Canarias varía según la fuente consultada. Los portales inmobiliarios suelen cifrarlo en torno a los 8 euros por metro cuadrado. Comprobamos en varios buscadores cuáles son las ofertas que han visto Iván y Mireia. Nos metemos al buscador, lo único que ponemos como requisito para filtrar es que tenga 1 o 2 habitaciones y que esté amueblado. Y bueno, como vemos, pues las cosas no suelen bajar de 600 euros. Después nos encontramos cosas como esta, que por ejemplo aquí te lo ponen como un piso, pero podemos ver que son 650 euros al mes, que nos entraría dentro de nuestra planificación, pero son 30 metros cuadrados, que realmente esto es un estudio. Pues por ejemplo también tenemos este, que la verdad que el precio y el espacio no pintan mal para lo que nosotros estamos buscando, pero el único problema es que está prácticamente en Santa Brígida. Hay muchos casos como el de Iván y Mireia. El 80% de los jóvenes canarios no son capaces de emanciparse antes de cumplir los 29 años. Probamos con una inmobiliaria. Para un piso como vosotros queréis, de una habitación o 2 en algún caso, pero entre 50 y 60 metros cuadrados, la media está aproximadamente en 800 euros al mes. En resumen, la aportación inicial que tenéis que hacer en el primer mes para entrar en la casa sería aproximadamente unos 2.500 euros. Otra variable es la proliferación del alquiler vacacional, una actividad que en Canarias está regulada, aunque muchos de sus artículos han sido anulados por el Tribunal Supremo. En los últimos meses, las grandes ciudades están empezando a introducir sus propias normativas. El problema con el que nos encontramos es que esta zona se suele destinar ya a alquiler vacacional y por eso creemos que todo lo que es alquiler habitacional se sube a precios de este estilo. O sea, es que 1.800 euros por un piso de 45 metros cuadrados que tiene más terraza que piso. La extensión de los pisos turísticos, la precariedad laboral y el aumento de los precios de los alquileres influyen de forma determinante en el acceso a la vivienda. La verdad que para nosotros es una pena porque queremos empezar una vida en común y no podemos por precios como los que hemos visto. O sea, se nos salen totalmente del presupuesto y después que el piso realmente tampoco nos gusta. La solución parece complicada. Mientras algunos sectores creen insuficientes las medidas aprobadas por Sánchez y confían en poder limitar los precios con otras mayorías parlamentarias, otros la califican de inconstitucional por atentar contra la propiedad privada. Bueno, acabamos de ver la realidad con la que se encuentran muchas personas cuando deciden buscar un alquiler en muchas zonas de Canarias. Presentamos a nuevos invitados a los que se incorporan esta noche a este debate. Isidro Martín, de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, muy buenas noches. Buenas noches. Jesús del Amo, habitual también del Foco, economista. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Miguel Ángel. También vuelve a sentarse María José Guerra, catedrática en Ética de la Universidad de La Laguna. María José, ¿qué tal? Bienvenida otra vez. Y Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Buenas noches, Doris. Muy buenas noches. Primera pregunta básica. Hablábamos de ese Real Decreto que se ha aprobado, en el que no queda muy claro si al final se va a limitar o no los precios de los alquileres. Yo les planteo esa pregunta, 20 segundos para contestar si es positivo limitar los precios de los alquileres. Paco. Hombre, si tuviéramos la fórmula para poder hacerlo sin perjudicar a los dueños, a los propietarios, pues sería fantástico. Yo creo que no hay que rendirse y que hay que intentar encontrar mecanismos para intentar evitar que se produzcan los desmanes que se producen en estos momentos. Pero el problema es cómo encontrarlos en una sociedad libre, en una sociedad como la nuestra. Desde luego no con un decreto como el que se ha planteado, que no resuelve el problema. Es difícil encontrar una fórmula para resolver esto. Marta. El decreto es un quiero y no puedo. Yo creo que ha faltado valentía política para afrontar un problema social, que no es el de la
atentar contra la propiedad privada, que esa gente no tiene ningún problema social, el que hay que afrontar es el social. Y en ese sentido, yo creo que el decreto se queda corto, apunta una manera y una vía que es a través de ceder a ayuntamientos y a las comunidades para que tomen medidas. Tiempo. Jesús, ¿limitar los precios positivo o negativo? Totalmente negativo. Yo creo que es una de las pocas cosas en las que hay prácticamente consenso en la profesión economista, ¿no? El limitar los precios lo que va a provocar es una carestía, un encarecimiento, una menor oferta y no soluciona, sino que agrava enormemente el problema. Isidro Martín. Limitar los precios yo creo que no. Sería idóneo buscar una fórmula, un índice de referencia o aconsejado, pero entiendo que no se pueden limitar los precios. Iríamos prácticamente contra la propiedad. Tu opinión, venga, Doris, también. A ver, nosotros creemos que el problema no es limitar el precio, sino ir al quid de la cuestión. Y a mí me gusta hablar con datos. Canarias registra 138.262 viviendas vacías que no se ponen en alquiler en Canarias. Y Canarias padece un déficit de 40.000 viviendas. Si contraponemos las dos cosas, está muy claro dónde está el problema. Queda claro. María José. Bueno, hay una cuestión de partida, que es la del derecho a la vivienda. Se está hablando de exclusión residencial, tenemos un problema de ciudadanía importantísimo, se ha visto en estas imágenes porque la emancipación de las generaciones más jóvenes se está frustrando. Habrá que buscar una solución. Yo creo que el modelo que se está planteando... Tiempo, María José. ¿Sí? Vale. Ahora alargamos un poco ese argumento. Está claro que no hay acuerdo si se limitan o no se limitan los precios. Voy a ponerme en el peor de los casos, o en uno de los casos, en el que no se pueda limitar los precios máximos. ¿Cómo se resuelve el alza que estamos viviendo en los alquileres? ¿Dónde encontramos la solución, Jesús? Con un aumento de la oferta y de valorización del sector. Está claro, o sea, vamos a ver, el sector inmobiliario es un sector tremendamente intervenido. El tema del suelo en España está totalmente controlado, está en manos de los municipios, hay unos planes urbanísticos que normalmente son muy enrevesados, tiene una inseguridad jurídica increíble. Un ejemplo, por ejemplo, en Canarias, que ha habido mucha autoconstrucción. Hoy por hoy el intentar ser autopromotor de una vivienda con las regulaciones que hay es prácticamente imposible. Aquí la emancipación que se hacía en Canarias era que la gente normalmente fabricaban en su pueblo o fabricaban su terreno o fabricaban encima de la casa de sus padres. Pero también de aquella manera. De aquella manera, bueno, pero había una solución. Hoy por hoy eso técnicamente es totalmente imposible, porque legalmente es imposible de hacer. Entonces tenemos un problema muy grave. Paco, el camino a lo mejor está en algo de lo que señalaba Doris y del que ahora le preguntaré, en penalizar los que tienen viviendas vacías o en fomentar construcción de vivienda pública. Yo creo que en la vida social penalizar funciona menos que incentivar, y es algo que está absolutamente demostrado, porque cuando penalizar lo que suele ocurrir es que la gente se retrae y que se retrae la actividad económica y se van en una dirección contraria. Yo creo que lo que habría que es incentivar que toda esa vivienda secuestrada y cerrada que hay en estos momentos salga a oferta pública, porque desde luego eso haría que bajaran los precios de una manera muchísimo más eficaz que con la regulación. Yo no me opongo a la regulación. Hay lugares del mundo que han hecho algunas experiencias piloto en regulación y en algunos sitios ha funcionado, pero es muy difícil porque primero se requiere un cumplimiento estricto de las leyes, se requiere que la gente no funcione con economía sumergida, este es el país de la economía sumergida, entonces al final muchas veces peor el remedio que la enfermedad. Desde luego la fórmula perfecta sería conseguir encontrar sistemas para que la gente se animara a poner en oferta las propiedades vacías. Isidro. Hombre, yo creo que estamos trasladando un problema prácticamente, las administraciones públicas lo están trasladando a los privados. Yo creo que una falta de planificación con respecto a las viviendas durante tantos años, yo creo que ha desembocado en esto, ¿no? Y ahora lo que se quiere pasar la pelota a lo privado. Entendemos que no sería la política idónea. Con respecto ahora mismo al decreto, entendemos que puede restringir bastante el mercado. ¿Por qué? Por la inseguridad jurídica, en este caso, la garantía suficiente que le estamos ofreciendo a los propietarios, lo cual entendemos que prácticamente se va a restringir mucho más el mercado, lo cual va a haber una demanda tremenda. Doris, el alquiler vacacional está en el ojo del huracán con el tema de la subida de los precios. ¿Ustedes qué responden a aquellos que dicen que la culpa de que los alquileres estén tan altos es precisamente por el alquiler vacacional? Ese es un mantra que se ha estado repitiendo durante muchísimo tiempo porque había que buscar un cabeza de turco para el problema que hay. ¿Pero tienen parte de culpa? Pero vamos a ver, la vivienda vacacional en Canarias representa un 3% del parque total de vivienda en Canarias, un 3%. Vuelvo otra vez, 138.262 viviendas vacías en Canarias.
y solamente hay un déficit de 40.000. Habrá que incentivar para que esas viviendas, o averiguar dónde están esas viviendas, para que se pongan, incentivar para que se pongan en el mercado. Pero frente a las 31.000 viviendas vacacionales que hay, aunque se prohibiera la vivienda vacacional, no resuelve el problema, porque el problema aquí en Canarias reside en la vivienda vacía y en la falta de planificación de vivienda social. Hemos vivido una crisis durísima, sin planificación de vivienda social. Existen ahora mismo unas 14.000 viviendas sociales con protección social en Canarias y hacen falta otras 13.400 más, con lo cual si no se planifica, si no se sacan esas casi 140.000 viviendas al mercado, pues es evidente que hay un déficit y un déficit María importante. José, venga. Sí. Por lo que veo hay un conflicto, diríamos, de intereses en ese sentido, porque la vivienda, por supuesto que es una propiedad privada, pero también tiene un valor social y sobre todo cuando llegamos a un nivel de tormenta perfecta con salarios bajos y alquileres altos. Yo echo de menos una política pública de vivienda que además logre afrontar situaciones diversas, los jóvenes. Yo creo que sería un tipo, ¿no?, de población que tendría que tener, bueno, pues un acceso a unos alquileres regulados. Y esto significa que ha habido una dejación de responsabilidad en cuanto a las políticas públicas. Venga, Marta y Jesús. Mira, uno de los argumentos que alegan precisamente los empresarios, yo creo que ustedes están en la línea de por qué se va a distorsionar Jesús, más el sistema por el decreto. ¿Sabes por qué dicen que es? Precisamente porque va a haber más jóvenes que pueden alquilar y entonces se va a colapsar. Esos argumentos los han puesto sobre la mesa. A mí me parece increíble que se llegue a contraponer una necesidad social a una rentabilidad de una propiedad. Me parece tremendo. Y respecto a fórmulas tan difíciles que dicen que hay, pues mira, con incentivar el IBI de las casas vacías ya está forzando para que los pongan en el mercado, por ejemplo, o de grabar en el IRPF, que también es otra de las fórmulas que se están barajando. Tampoco creo que sea tan difícil. Jesús. No, yo estoy de acuerdo en la línea de Paco, ¿no? Y lo que dices, Marta, yo no entiendo muy bien. O sea, vamos a ver, una actividad económica tiene que tener una rentabilidad. Aquí tenemos, es verdad, una balanza, ¿no?, entre rentabilidad y las necesidades sociales, pero al final, vamos a ver, nos metemos en un campo de que queremos regular la propiedad o tenemos un derecho de que alguien nos dé una propiedad, ¿no? Una propiedad que es, en este caso, de otra persona. Nos metemos también en un conflicto no solamente económico, sino ético. Al final el mercado, los precios suben porque hay un exceso de demanda. Entonces lo que hay que incentivar es la oferta. La oferta, y como estamos hablando, efectivamente, si hay un parque de 130.000 viviendas vacías, vamos a ver el por qué esas personas no ponen en alquiler esas viviendas, porque no es normal que haya tanta vivienda parada. Probablemente hay un problema muy grave de inseguridad jurídica. Vamos a solucionar esa inseguridad jurídica y que se abra el mercado. Esto es un tema que seguramente seguirá dando que hablar porque el mercado de los alquileres sigue estando como está en muchas zonas de Canarias. Nosotros tenemos que dejar el debate aquí. Les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros esta noche. Lo siento, Doris, el tiempo se nos echa encima. Seguramente hablaremos de este asunto en próximos programas del Foco, pero nosotros, Marina, tenemos que dejarlo por hoy. Así es, Miguel Ángel, muchísimas gracias a todos por haber venido y haber tenido pues este programa tan apasionante hablando pues del 8 de marzo de Venezuela, de las elecciones y del alquiler, que volveremos seguro a tratarlo en próximas semanas, Miguel Ángel. Pues sí, lo dejamos por hoy, esta noche, volvemos la próxima semana. No se pierdan la cita, como siempre, con El Foco en Televisión Canaria. Buenas noches.